Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. El contenido de hoy, tema número 3, lleva por título: ¿Cree usted que su salvación está garantizada? Certera pregunta. Apreciada audiencia, la salvación es el tema universal de las Escrituras. Todos los otros temas importantes son subdivisiones y explicaciones que se derivan de este tema. Desde el principio, cuando Dios visitó a los culpables y avergonzados padres de la raza humana, hasta el día cuando el pueblo de Dios sea liberado por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, Dios, a través de su Santo Espíritu, se presenta como alguien involucrado activamente en la liberación de la raza humana. Recordemos que la palabra Jesús es la palabra en hebreo Yeshua, que significa salvación. Dios puede emplear diversos agentes humanos para llevar a cabo sus propósitos, y eso lo podemos verificar en las Sagradas Escrituras. Algunos ejemplos pudiéramos traer en este momento, como son el que aparece en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 11, donde reza lo siguiente: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Se fijan? Él es el único que salva, según este texto. En el libro de Salmos, capítulo 3, versículo 8, dice que la salvación es de Jehová. Aquí no está diciendo que viene de otros personajes. El texto es claro, solo de Cristo viene la salvación. Recuerden que la palabra Jehová en el Antiguo Testamento se maneja, pero ese Jehová es el mismo Jesucristo que aparece en el Nuevo Testamento. Eso es un tema que también vamos a abordar en este proyecto de Perspectiva Bíblica Mundial. Ok, el libro también de Salmos, capítulo 34, versículo 17, dice que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Es decir, Cristo es el único que ha librado, libre y librará a los seres humanos de todas sus angustias. Fue él el único ser que ha logrado partir el mundo en dos pedazos, antes de Cristo y después de Cristo. No se conoce a ningún otro personaje, sea de origen americano, africano, asiático, oceánico, antártico, europeo, que haya hecho algo de esta naturaleza. Ok, el libro también, la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice que porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, entendemos que es Cristo, será salvo. Una vez más la Biblia indicando que la salvación es solo a través de nuestro Señor Jesús. En primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 reza lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo expresa de esa manera segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Dios no desea que nadie se pierda. Y por lo tanto, la puerta de la misericordia sigue abierta, esperando que la gente reflexione en esta verdad y pueda acudir al Señor, a los pies de la cruz, acudir a nuestro Señor Jesucristo y comenzar a obedecerlo para que pueda entrar en el proceso de la salvación. También el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado vino, ¿quién? Jesús, a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí lo tienen. Y también pudiéramos traer otro texto como el que aparece en Hechos capítulo 4 versículo 12, donde dice que no hay otro nombre, es decir, Jesús, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que todo lo que usted consiga en la Sagrada Escritura, pues el epicentro, el centro de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo, y su salvación, la que Él nos provee, es uno de sus temas, es el tema central.
Al compartir el sufrimiento humano, Jesús, nuestro Señor, se convirtió en el precursor y la fuente de eterna salvación para todos los que le siguen. Es por medio de la fe, no en una iglesia o una secta o concilio alguno, sino fe en Jesús, la única fe que nos justifica delante del Padre y nos devuelve la amistad con Él, llenándonos de paz, por supuesto, y de gozo inefable de esa salvación que Él nos quiere proveer. Y por ello la Biblia registra que una vez conocemos nosotros esa verdad nos hace libre. Mientras que no la conocemos, siempre vamos a estar atados a la mentira. Y eso lo expresa Juan en la epístola o el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. La salvación, pues, en griego se escribe soteria, significa liberación del pecado. Cuando alguien recurre a Dios y busca el perdón en Jesús, solo en Jesús, sus pecados le son quitados. Es limpiado, su relación con Dios es restaurada, porque de ello nos da fe la Santa Biblia. Ella nos dice que el hombre que ha depositado su fe en Cristo Jesús y solo en Él y guarda sus mandamientos, es hecho una nueva criatura, como lo expresa el libro de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice también que todo es obra de Dios, no del hombre, como lo expresa Efesios, capítulo 2, del 8 al 9. Somos salvos de una justa condenación. La Biblia dice que todos hemos pecado, allá en Romanos 3:23, y en consecuencia hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, por supuesto, la paga del pecado es la muerte, como lo expresa capítulo 6 de Romanos en el versículo 23. Entonces, merecemos la eterna separación de Dios, así lo expresa Isaías capítulo 59, versículo 2. No obstante, debido a su amor y misericordia, Dios se hizo hombre, como lo expresa Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, y cargó con los pecados del mundo en su cuerpo en la cruz. Así lo expresa Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 y Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Somos perdonados cuando reconocemos que nada podemos hacer para merecer el favor de Dios y en cambio ponemos toda nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Allá el libro de Efesios dice en su capítulo 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren, tanto Dios el Padre como Jesús, su Santo Hijo, son llamados Salvador, es decir, el que libera del pecado. Debe recordarse que fue el Padre quien envió al Hijo para ser nuestro Salvador. Así lo refleja Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, predicaba diciendo a todos: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Él no vino a buscar a los que se consideraban justos, sino a los pecadores. Solo que la realidad es que no hay un solo hombre o mujer en esta tierra que no tenga de qué arrepentirse. Pues dice la Escritura que no hay un justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo expresa así Romanos capítulo 3, versículo 10, versículo 12 y versículo 23. Solo creyendo en Jesús, nuestro Señor, o Yeshua, como le dicen los mesiánicos, poniendo por obra y obedeciendo los santos preceptos y mandamientos, no con el intelecto, sino con el corazón, es que podemos ser justificados de todos nuestros pecados, produciendo esto en nosotros un cambio de corazón, de mente y de espíritu, es decir, un nuevo nacimiento, una nueva vida, una firme conversión. Es cuando podemos entonces entrar en esa bendición, en ese regalo que Dios nos quiere proveer, que es su salvación. Y eso se logra solo a través de la fe en el poder de la sangre de Jesús, a quien Dios puso como propiciación para manifestar su justicia. No se trata de buscar una justificación propia. Debemos permitir que Dios lo haga a través del único que tiene tal potestad, y ese es Jesucristo el Mesías. Pero debemos abrir el corazón para ello. Ser honestos, ser transparentes en su palabra, humildes en recibir su verdad y obedientes en ponerla en práctica en nuestra vida.
Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todo esto viene a ser tirado en la basura cuando cambiamos el curso del sentido que Dios ha ordenado en su santa palabra y nos dejamos llevar y arrastrar por líderes, esos líderes entre comillas, de religiones que le transmiten a sus honestos feligreses, en su gran mayoría, que deben apelar a otras entidades, llámese con todo respeto, vírgenes, santos patronos en sus diferentes manifestaciones. De igual manera, en sacramentos, procesiones, encendedera de vela a los muertos, falsos bautismos, comuniones, peregrinaciones y haciendo promesas a todas estas entidades y muñecos de palo y de yeso o metal que vienen a ser reprobados y desconocidos por la santa palabra de Dios, y que a su vez el Señor nos exhorta y nos advierte que colocar toda nuestra atención, nuestra fe y devoción a algo diferente, ajeno a Él o a lo que Él nos ha ordenado, eso es sencillamente rebelión, abominación y apostasía. Porque nuestra adoración y devoción deben ser única y exclusivamente al Dios Todopoderoso en el nombre de su Santo Hijo Jesucristo. Más nadie. E inclusive la Biblia es enfática y dice que Él es celoso, celosísimo. Dice ya en el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, Dios con D minúscula, porque cuyo nombre es celoso, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Así lo dice Éxodo 34, 14. Y Éxodo 20, del versículo del 3 al 5, donde son los mandamientos de Dios. Ahí están los 10 mandamientos en Éxodo 20. Bueno, en los primeros versículos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, subrayen, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y eso visito es castigar, yo, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Así está escrito. Ahora, si usted está incurriendo en esta grave rebelión, pues no siga colocándose al margen de la voluntad de Dios. Sacúdase de esa mentira, que es una mentira garrafal que la Iglesia Católica le ha inculcado a sus seguidores en contraposición a todo lo que Dios nos ha ordenado a través de su santa palabra. Esa es la realidad. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? ¿A Dios o a un puñado de hombres impostores que desde siempre han estado colocados contrariamente a la voluntad de Dios? Sí, Señor, la Santa Escritura dice que por su fruto los conoceréis. Usted decide. La Biblia dice en Hechos capítulo 5 versículo 29 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿O usted prefiere anular ese decreto y seguir convertido en reo de la justicia de Dios? Mire, Cristo dijo: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Mateo capítulo 12 versículo 30. Y de paso, existe una ley en la Santa Escritura que nos dice perfectamente que pertenecemos a quien obedecemos. Y eso lo puede usted corroborar en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 16. No me venga ahora a decir que ofendo cuando digo que estos líderes son impostores. Yo creo que más ofensa le han hecho estos individuos y su organización a Dios, que por más de un milenio tienen ofendiendo, vilipendiando y profanando a la majestad de los cielos, cuando se han atrevido y han cambiado el curso de la voluntad de Dios a través de su eterna y santa palabra, como es el caso del segundo mandamiento de la ley de Dios, que expresa no adorar imágenes, para sumergir a la gente en la idolatría. Han cambiado el día de adoración legítimo que Dios ha ordenado por pacto perpetuo, que es el sábado, por el domingo, que es el día pagano de adoración al sol. Han usurpado las prerrogativas que solo a Dios le pertenecen, como lo es el de perdonar pecados. Eso es exclusivo del Dios eterno. Se han acreditado para sí títulos que solo a Dios le pertenecen, como es el de sumo pontífice, santo padre o su santidad.
chantajean a la gente diciéndoles que, o garantizándoles que ellos pueden darles la vida eterna a sus familiares con la celebración de misas corruptas e indulgencias para sacar de ese ilusorio sitio que ellos han inventado, que llaman purgatorio, que no es bíblico, a esas almas, y luego trasladarlas a la presencia de la gloria de Dios. Y esto es sorprendente, toda esta mentira, para que ahora alguien se sienta ofendido o aludido porque yo he dicho tal afirmación. Lo digo con base porque el diccionario de la Real Academia Española dice que un impostor es aquel, abro comillas, que finge o engaña con apariencia de verdad y es un suplantador, persona que se hace pasar por quien no es. Miren, estas dos categorías le encajan perfectamente a todo aquel que miente encubiertamente y escudándose bajo el manto de la piedad y la religiosidad, y también a todo aquel que se hace pasar por quien realmente no es. Y todo ello obedece a la manipulación consciente del poder que ejercen y les proporciona su devoción. Eso es lo que ha pasado. Para nuestra un botón, medio planeta sumergido en la mentira de esta organización llamada Iglesia Católica, y todos los reyes en su gran mayoría y presidentes del mundo a sus pies para besarle el anillo, enceguecidos por todas sus manipulaciones. Es solo a través de la fe que somos salvos, no en una iglesia o secta o concilio alguno, sino fe en Jesús, la única fe que nos justifica delante del Padre y nos devuelve la amistad con Él, llenándonos de paz y de gozo inefable de la salvación. Y no siga creyendo que usted también tiene fe en Jesús, aun cuando sigue imbuido en las prácticas y creencias antes descritas, porque Dios nos dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Eso lo expresa Lucas capítulo 16, versículo 13. Cada persona en esta tierra, sin dejar una, tiene que ser transformada, tiene que nacer de nuevo. Lo dijo Jesús a Nicodemo, era un principal entre los judíos. Él le dijo allá en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, que de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso está claro, nadie nació convertido, ni lo logró por medio de doctrina alguna. No nos convertimos a una religión, sino a una persona, a Jesús. El que se ha encontrado con Él, pues, verdaderamente con Jesús, cuenta con una interesante página en el libro de su historia, la cual ha marcado con carácter indeleble, no se borra. Posiblemente no haya tomado en cuenta la fecha exacta en que tuvo lugar ese acontecimiento, pero jamás se borrará de su corazón tan maravillosa y única experiencia vivida. Son muchos los que desde niños hemos oído hablar de nuestro Señor Jesús. Muchísimas veces le mencionamos y decimos que creemos en Él, pero nuestros ojos nunca le han visto. No sabemos quién es porque no le conocemos personalmente. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Ahora, en ocasiones oímos hablar tanto sobre una persona, la vemos en foto y posiblemente la vemos accionar en videos, películas, X, se menciona tanto en nuestro ciclo que ya nos es bien familiar, pero no la conocemos espiritualmente porque nunca se ha cruzado en nuestro camino, por lo que no podemos establecer amistad alguna con esa persona, y mucho menos está esa persona con nosotros. Así pasa con Jesús en muchos casos. Se celebra su supuesto nacimiento en esa Navidad que inventó también la Iglesia Católica. Se hace memoria de su muerte en la semana que el mundo llama Santa. Posiblemente vemos alguna película que nos recuerde que pertenecemos a la historia. Puede que oigamos sobre Él en la iglesia que visitamos, pero no le conocemos porque no nos hemos encontrado con Él en el camino espiritual. Nuestros ojos espirituales no le han visto. Mire, la Escritura dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso lo expresa primera de Juan capítulo 2 del versículo 3 al 4. Esta es la esencia real de poder nosotros decir con certeza que conocemos a nuestro Señor, que Cristo vive en nosotros, para que Él pueda vivir en nosotros. Y podemos decir que lo conocemos, pues debemos guardar sus mandamientos. Pues si no guardamos sus mandamientos que son interpuestos por Él, entonces nada somos. Como Salvador,
Cristo nuestro Señor ofrece a la raza humana el don de la salvación y como Señor nos llama para que andemos en una nueva vida. Así lo expresa Romanos capítulo 6 versículo 4, manifestando los frutos del Espíritu como lo dice Gálatas 5:22 y obedeciendo los mandamientos de Dios como lo expresa Apocalipsis 14:12 y 12:17 también. El único fundamento de nuestra esperanza está en la justicia que viene de Cristo imputada a nosotros y la producida por su Santo Espíritu obrando en nosotros y a través de nosotros. Ser justificado por fe significa realmente que hemos recibido de Dios dos cosas. Una, nuestro título al cielo, que es nuestra justificación, y número dos, nuestra idoneidad para ir al cielo, que es la santificación. Solo por una unión de fe con Cristo pueden ocurrir estas dos grandes realidades. Así pues, cuando la justificación haya reproducido un nuevo pueblo en cuyos corazones esté presente nuestro Señor Jesucristo y escrita su santa ley en nuestro corazón, el gran conflicto habrá terminado y Cristo vendrá otra vez. Esa es la realidad de la salvación que Dios provee. Ahora, con todo esto podemos ir concluyendo pues que la salvación de la humanidad no es el resultado de un pensamiento divino posterior o una improvisación necesaria debido a un inesperado vuelco de los acontecimientos después de la entrada del pecado, ¿no? Más bien la salvación resulta de un plan divino para la redención del ser humano formulada antes de la fundación de este mundo, porque así lo expresa 1 Corintios capítulo 2 versículo 7, Efesios también capítulo 1 versículo 3 y 14 y segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2 del 13 al 14. Y esta pues se arraiga en el amor eterno de Dios por la humanidad, como así lo expresa Jeremías capítulo 31 versículo 3. Este plan de la salvación a la eternidad abarca, toda la eternidad pasada, el presente histórico y la eternidad futura. Incluye realidades y bendiciones como la elección y la predestinación de ser el pueblo santo de Dios y ser semejante a Cristo, la redención y el perdón, la unidad de todas las cosas en Cristo, el sellamiento del Espíritu Santo, la recepción de la herencia eterna y la glorificación. Eso lo expresa así Efesios capítulo 1 del 3 al 14. En el centro de este plan está el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que no fueron accidentes de la historia ni productos de una simple decisión humana, sino que tienen su base misma en el propósito redentor de Dios, como lo expresa el libro de Hechos, capítulo 4, del 27 al 28. Jesús era en verdad el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, como lo expresa Apocalipsis 13:8. En coherencia con la realidad de un plan, encontramos las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la razón por la cual vino a este mundo. Jesús vino a cumplir la ley que él mismo dio allá en el Sinaí, como lo expresa Mateo capítulo 5 versículo 17. Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, Mateo capítulo 9 versículo 13, a ser el amigo de los marginados, como lo expresa Mateo 11:19. Vino a buscar y salvar a los que estaba perdido, como es Lucas 19:10 y 1 Timoteo 1:15, y a servir a otros y dar su vida como rescate por ellos, como lo expresa Marcos 10:45. Todo ello lo hace en el nombre de su Padre, como lo expresa Juan capítulo 5 versículo 43, y de acuerdo con su voluntad, como lo expresa el versículo 30, pues es que nosotros obtenemos esa salvación. Como revelador de Dios, pues como lo expresa Juan 1:14 y 14:7, Jesús lleva a las personas a Dios y a la vida eterna o la salvación que le concede a todo aquel que tiene fe en Él, como lo expresa Juan 3:15. Dios tiene el propósito de salvar. El plan de salvación es una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. En tal sentido, todo hombre es libre para elegir qué poder lo dominará. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para ese cielo se hallan en la justificación de Cristo, exclusivamente en la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Para Adán, el
primer hombre creado en esta tierra, era posible antes de la caída desarrollar un carácter justo por medio de la obediencia a la ley de Dios, pero falló en hacerlo, y por causa de su pecado tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos obedecer perfectamente la santa ley. Pero Cristo nos ha preparado una vía de escape. Si te entregas a Él, como de hecho hay que hacerlo, y lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces, por pecaminosa que haya sido nuestra vida, seremos contados entre los justos. El carácter de Cristo toma el lugar del nuestro y somos aceptados por Dios como si jamás hubiésemos pecado. Es allí donde sí podemos guardar la ley de Dios, no por nuestro propio esfuerzo, no, sino porque Cristo habita en nuestro corazón, y en consecuencia se aplica el versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él vino a esta tierra y como hombre guardó la ley. Quiso decirnos con ello que sí podíamos, pero con su ayuda. Sin su ayuda no podemos. La expiación de Cristo no se realizó para inducir a Dios a amar a los que de otra manera odiaría, y no se realizó para producir un amor que no existía, sino que se efectuó como una manifestación del amor que ya estaba en el corazón de Dios. La expiación de Cristo no fue la causa del amor de Dios, sino el resultado de ese amor. En tal sentido, Jesús murió porque Dios amó al mundo. Así lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para nuestra salvación. No es que el Padre nos ame por causa de la gran propiciación, sino que proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, así lo expresa 2 Corintios 5:19. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Eso es lo que llamamos un regalo, o llama el Señor un regalo. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, de paso, con el fin de que nosotros entonces pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Gracias a sus heridas fuimos sanados, así lo dice la Biblia. Y oigan esto, nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo estoy salvado. Cuando se fomenta esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos con el fin de avanzar hacia logros más elevados. Ninguna lengua santificada pronunciará estas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas de la ciudad de Dios. Porque es muy preocupante escuchar muchas personas que dicen, no, ya yo soy salvo. Una vez que he creído en Cristo ya soy salvo. No, Señor. El apóstol Pablo le dice que el que no persevera hasta el fin no será salvo. Hay que perseverar hasta el fin. Así que, apreciada audiencia, ustedes y su servidor podemos tener la plena seguridad de que el Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandonará un alma por la cual Él murió. A menos que sus seguidores elijan abandonarlo, Él lo sostendrá siempre. A menudo tendremos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestros defectos y errores, pero no debemos desanimarnos. Incluso si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados, ni abandonados, ni rechazados por Dios, no. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. La santificación no es la obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. No se le consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Solo venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y un duro conflicto. No sabemos en el día actual cuán intenso será nuestro conflicto en el siguiente. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos
y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir: alcancé plenamente el blanco. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Por ello, el título de nuestro tema: ¿cree usted que su salvación está garantizada? Pues es mi deber decirle que revise bien su caso, examine todo lo que hemos planteado hoy aquí en este programa, y si usted no conocía esta verdad, pues haga los correctivos de inmediato y comience a vivir su vida conforme a la voluntad del Creador. Busque una iglesia que enseñe a guardar los mandamientos de Dios y que esté basada exclusivamente en su santa palabra y no en las tradiciones y mandamientos de hombre, porque los días son malos y la puerta de la gracia, es decir, del perdón, está a punto de cerrarse y culminar su tiempo. En tal sentido, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Jesucristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo y anímese a obtener visas y pasaporte para que pueda embarcarse en el arca de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo haga su segunda aparición en esta tierra, como escrito está, en busca de su pueblo. Dios le bendiga y que el Espíritu Santo pueda guiarle a través del sagrado libro a su preciosa verdad. Me despido de ustedes y será para nuestro próximo encuentro, cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial. Un fuerte abrazo para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté con todos ustedes, y que Dios los bendiga poderosamente.